Vamos a buscar juntos, por favor, en Zacarías, capítulo 4. Si no, acompáñenme, yo les voy a leer una versión diferente, la versión NBB, Zacarías 4, casi al final del Antiguo Testamento, pero versículos 6 y 7. Seguro deben conocer la versión más clásica, Reina Valera, también de este pasaje. Es muy conocido. Pero quiero que esta palabra hoy se revele a tu corazón y a tu mente como si nunca la hubieras oído. Miren lo que le pedí al Señor. Y es una palabra muy predicada. Pero dije, Señor, yo quiero que hoy los hermanos lo entiendan como me pasó a mí ayer. La vi como una puerta a conquistas gigantes que vienen por delante. Entonces, por eso mi carga hoy de que te sea revelada, ¿sí? Esta palabra. Dice así, versículo 6 de Zacarías 4. Dice, de modo que el ángel me dijo, este es el mensaje de Dios para Zorobabel. No vencerás con ejército ni usando tu fuerza, sino solo con mi espíritu. Grábense eso porque me lo van a oír hoy decirlo más de 1000 veces, o por lo menos lo voy a intentar. Sino solo con mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Versículo 7, por lo tanto, ninguna montaña, tengo que decirlo de vuelta, por lo tanto, ninguna montaña, por alta que sea, podrá estorbar a Zorobabel, pues delante de él será solo un valle fácil de atravesar. Y sigue el pasaje y dice, tú, Zorobabel, colocarás la primera piedra para construir el templo y todos gritarán llenos de alegría, ¡qué preciosa es, qué preciosa es! Así vamos a cerrar el año diciendo qué hermoso el templo que el Señor nos ha dado este año. Esta palabra la vamos a ver cumplirse. En este mensaje que le estoy dando está incluido que vamos a ver el inicio de ese nuevo templo que el Señor nos va a entregar. Amén. Está la promesa ahí. Yo no sé si ustedes la vieron, pero está ahí. Y se va a dar gloria al Señor por esa conquista. ¿Cuánto lo creen? Pero estoy en esta noche para hacerte énfasis, especialmente el versículo 6. Aunque en el 7 vemos un tremendo beneficio, quiero explicarte cómo funciona el versículo 6. ¿Qué es lo que el profeta le está diciendo a Zorobabel? ¿Y qué es lo que tiene que entender Zorobabel? ¿Y qué es lo que tenemos que entender nosotros para que esto funcione este año en nuestra vida? De alguna manera tomar esta palabra para este año. Y entender que para entrar en esas victorias o en esas conquistas que Dios tiene para nosotros, me es necesario entender que hay una palabra del Señor que va a condicionar esa conquista. Quiero que lo entiendas bien. Lo que el Señor te está diciendo hoy, lo que yo tengo para vos este año, hay una sola manera que lo conquistes. No podrás conquistarlo de otra forma. Ni usando tu fuerza, ni dependiendo de un ejército. De esa manera no podrás conquistarlo. Pero si entiendes esta noche que yo te estoy abriendo un camino y te estoy dando la forma a comienzo de este año de cómo tomar esas conquistas, que de hecho son conquistas imposibles para el hombre. Yo hoy te estoy abriendo una puerta para que sepas cómo conquistar a la manera de Dios. Eso es lo que el Señor nos está hablando en la Escritura. Si entiendes lo que es solo con mi espíritu, si entiendes cómo funciona ese principio tan poderoso en la Escritura, vas a vivir una realidad. Todo lo que hoy te parece imposible, todo lo que hoy es una montaña, a partir del momento que incorporas esta realidad a tu vida, esa montaña se convertirá en un valle. Eso que hoy te parece imposible de cambiar, eso que quizás hoy puedas hacerme una lista y decir, pastor, estoy lleno de miedos. Otro dirá, tengo temores, tengo culpas, tengo deudas que quizás nunca podré pagar. Quiero que te des cuenta de esto. Hoy el Señor nos está anunciando algo. Esas deudas, esos temores, vas a poder derrotar ese monte, esa montaña, la vas a poder atravesar, pero solamente si lo haces con mi espíritu. De otra manera no. Volverá a ser un año frustrado. Quiero que incorpores esta realidad, que es lo que Dios le está mostrando a Zorobabel, y hoy creo que es una rema para avivar Bahía. Iglesia, tengo cosas grandes para ustedes. Ya les hablé domingos anteriores, hay cosas mayores que vienen. Dios está preparando nuestra fe. Pero tienes que entender
Porque solo accederás, solo podrás conquistarlas solo con mi espíritu, solo con mi espíritu. Esta palabra está ponderando una sola manera, escucha, una sola manera de entrar a esas conquistas sobrenaturales, pero está desechando otras. Hay otras que están siendo descartadas, que no te funcionaron y ya no te funcionarán más. El Señor está diciendo: hijo mío, quiero darte cosas grandes, pero entiende lo que es hacerlo con mi espíritu. No es necesaria tu fuerza, aunque la fuerza siempre está ahí porque somos de carne y hueso. No es necesario un ejército. Muchas veces ese ejército tiene que ver con cantidad, tiene que ver con multitudes que nos puedan acompañar. Dice: aunque estés solo, si entiendes lo que es con mi espíritu, yo te daré esas conquistas. Ahora, el beneficio, mis hermanos, es demasiado grande. Yo no sé ustedes, a mí me pasó cuando leí esto y el Señor comenzó a hablarme. Yo empecé a ver las montañas que vengo arrastrando y vi los imposibles que no pude cambiar. A ver, algunos de ustedes que diga: sí, yo tengo uno. Otro me dirá: tengo dos, tengo tres. Quiero que pienses un instante en esas montañas. ¿Qué es lo que no pudiste mover este año? ¿Qué es lo que te pareció frustrante? ¿Qué es lo que no llegaste? O eso que tal vez alguno está batallando en su corazón, ¿por qué no? Tal vez para vencer un pecado o terminar con un vicio. Y dice: esa es mi montaña. La palabra que traigo hoy es que si entiendes lo que significa solo con mi espíritu, esa montaña se te va a hacer fácil. Les leí en la Escritura que lo que es imposible se vuelve fácil. Y ustedes dirán: ¿cómo fácil? Es más, los que te vean, escucha, los que te vean vencer esas montañas dirán: no era tan difícil, es fácil hacer esto, es fácil. Para otros parecerá muy fácil, pero solo tú sabrás que lo que una vez para ti fue imposible, ahora se volvió fácil por el Espíritu. ¿Cómo hago, pastor? Saben, cuando yo hablo de estos temas, mayormente me preguntan eso: ¿cómo es? ¿Cómo es con el Espíritu? Si no es usando mi fuerza. Me acuerdo una vez, hablaba con un hermano de años en la fe y me decía: yo no sé qué significa cuando dicen no es con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu. No entiendo qué es eso y tengo años de creyente. Yo hago todo lo posible por agradar a Dios. Tal vez esta noche se te tenga que revelar esta realidad, pero es más simple de lo que te imaginas. Cuando aprendes a hacer las cosas con Él y a como Él las está marcando y empiezas a seguir el ritmo a Él y dejas que Él vaya adelante y dejas de depender de tu propia fuerza, de tu manipulación, de tus experiencias, de tu conocimiento anterior, y como un niño empiezas a depender de Él todos los días, será grande tu victoria, será pequeña tu montaña. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que no habrá montañas. Sí, habrá montañas muy grandes, pero las verás reducirse a llanura, las verás reducirse no porque seas un gran hombre o una gran mujer, sino porque Dios camina contigo. Mírenlo de la forma que quieran: o la montaña se achica o Dios te hace saltar las montañas, pero el que va contigo hace que esas montañas se vuelvan llanura. Temores, perturbaciones que no te dejan dormir van a desaparecer por el Espíritu. Enfermedades en tu cuerpo, problemas en los huesos, en la piel, que lo ves todos los días y eso no se va. Tumores se van a ir por el Espíritu. Es con el Espíritu. Hablarle al lado y decirle: solo con mi Espíritu. Cuando la expresión dice solo con mi Espíritu, no es que está hablando de vos solito, sino está hablando de que ese solo es únicamente necesitas al Espíritu. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Tengo dos ejemplos esta noche que tal vez nos permitan entender claramente cómo funciona. Gedeón. En el libro de los Jueces, si quieres tenerlo abierto, capítulo 6, 7, solo comentarte, relatarte en breve cómo Dios tuvo que trabajar con este joven en un tiempo difícil para Israel, de mucha impotencia, porque durante 7 años el ejército madianita venía y arrasaba con todo. Pero ¿saben? Lo perverso de los madianitas es que solo aparecían cuando había tiempo de cosecha. Arrasaban la cosecha y se iban, se llevaban todo. Israel quedaba arrasado y volvían a empezar. Sembraban,
Y el otro año volvían los madianitas y los volvían a vaciar. Eso llevó a la nación a la ruina. Y saben que así trabaja Satanás. Te hace tropezar una y otra vez en el mismo pecado, en la misma condición para que te rindas. Quizás fue lo que te tocó vivir 24, 23, 22, 21. Pero ¿sabes qué? Hoy aquí está el Espíritu de Dios para enseñarte cómo vencer a Madián, derrotarlo para siempre. Pero hoy le voy a hablar a los Gedeón. Gedeón, vas a aprender que es solo con mi Espíritu. Cuando el Señor quiere libertar al pueblo, porque el pueblo había pecado con idolatría, Él les soltó en manos de Madián. Y dice que clamaron a Dios pidiendo ayuda. Tal vez hoy estoy predicando esto porque has pedido que Dios te ayude. Y quizás esta sea hoy tu respuesta. El Señor se le manifiesta a Gedeón a través de un ángel debajo de un árbol y le comienza a hablar en un lugar donde él estaba ahí guardando el trigo, lo estaba metiendo, escondiéndose de los madianitas. Viene el Señor y le habla a través de este ángel, y lo primero que le toca entender a Gedeón, porque Dios iba a levantar a ese hombre, no solo para restaurar su vida y su familia, así va a ser contigo, sino para restaurar a toda la nación, amén, a todo el pueblo, a los que lo rodeaban. Iba a ser levantado como un libertador. Y cuando el ángel le habla allí en el capítulo 6 de Jueces, versículo 14, dice: el Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes. Claro, uno está escuchando el mensaje y dice: pastor, vio que se equivocó. Acá le está remarcando la fuerza. Te quiero contar algo. Gedeón era el más débil que podía haber en toda esa tierra. Si alguien no tenía fuerza era Gedeón, y ahora lo vas a ver. Dice: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Queda claro en el pasaje que lo que le estaba diciendo el ángel: tú que no tienes fuerza, escucha, tú que no tienes fuerza, si entiendes lo que significa solo con mi espíritu, entonces podrás cambiar tus realidades. Entonces podrás ser levantado como fue levantado Gedeón. Él dice: me estás hablando de fuerza, lo que menos tengo es fuerza. Otro puede decir: lo que menos tengo son recursos, lo que menos tengo es capacidad, estudio, preparación. Justamente por eso el Señor te está eligiendo, para glorificarse en tu vida. El más débil, digan, el más débil. Y el Señor le dice: ¿sabes qué? Con eso me alcanza. Pero Señor, uno dirá: tengo centavos. ¿Existen los centavos? No, ya no existen. Tengo monedas de $1. Perfecto, dice el Señor. Con esas tus fuerzas yo te levanto para prosperar. Yo te levanto para bendecir a otros. Ahí estás listo para ser prosperado. ¿Me están entendiendo? Con ese tu conocimiento es que yo pondré mi espíritu y te llevaré a esa victoria. Eso es lo que le está pasando a Gedeón. Él tiene que entender esa realidad. ¿Saben por qué? Miren el 16. El Señor responde y le dice: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Escucha eso. No será usando tu fuerza, no será con un ejército, sino solo con mi espíritu. Solo con mi espíritu. Uno de las dos palabras es como que Dios le está diciendo a Gedeón: Gedeón, qué bueno que estés solo. Qué bueno que no tengas más fuerza, porque vas a entender lo que significa que yo esté contigo. Vas a entender lo que significa caminar conmigo. Vas a derrotar a tus enemigos. Aunque parezcan miles, los derrotarás como un solo hombre. ¿Por qué pasa esto, mis hermanos? ¿Por qué parece, cuando Dios está a nuestro lado, por qué parece que un problema gigante lo podemos resolver en un instante? Esto es lo que Dios le está diciendo a Gedeón: en un instante. Eso que parecen miles, eso que son miles y hace 7 años te están arrasando, porque yo estoy contigo, lo derrotarás como un solo hombre. Es su presencia, lo mismo que le dijo a Zorobabel, es su presencia que hace que lo que hoy te parece tan grande y tan difícil de superar, que eso se empiece a reducir. ¿Cuántos lo pueden creer en esta hora? Esa montaña comienza a moverse, esa montaña comienza a bajarse. Cuando miras a tu lado y Él está caminando conmigo. Él está caminando conmigo. Voy a poder pasar este obstáculo que nunca pude. ¿Cuántos lo creen esta noche?
Gedeón no tiene fuerza, pero ¿sabes algo? Este año 2025 yo estaré contigo. Yo estaré contigo y vas a derrotar a esos enemigos que tenés anotados en una lista. Los vas a cancelar uno por uno, como si fueran uno solo. Amén. Eso es lo que el Señor le dice. Yo quiero explicarle, porque tal vez dirán, bueno, tal vez no eran muchos los madianitas. En Jueces 7, fíjense, versículo 12. Los madianitas, los amalecitas y todos los otros pueblos del oriente que se habían establecido en el valle eran, no sé cómo dice la versión de ustedes, aquí dice, eran numerosos como langostas. ¿Alguien vio alguna vez una plaga de langosta arrasando con un pueblo entero, con un campo? ¿Lo vieron alguna vez en una película, video de YouTube? Es algo asqueroso. Uno ve las langostas que arrasan. Así era el ejército madianita. Y Dios le dice a Gedeón, quédate tranquilo, lo vas a matar como si fueran uno solo. Y eran como langostas, miles. Dice que los camellos de ellos eran incontables como la arena de la orilla del mar. ¿Qué es lo que cambia la realidad? Es que su presencia esté contigo. Es que su presencia esté contigo hace que puedas hablar con aquel que nunca te dio un minuto para escucharte. Es su presencia la que hará que puedas entrar a lugares que nunca imaginaste, lo que va a abrirte puertas que nunca pudiste abrir. Es el poder de Dios caminando contigo, trayendo recursos que jamás imaginaste tener en tu mano. Él hará que sea como un solo hombre. Él hará que sea fácil para ti. Y estoy predicando la palabra. No estoy trayendo un mensaje que solo sea alentador. Estoy anunciándote la palabra. Pero mis hermanos, quiero aclarar. Eso funciona cuando lo haces con su espíritu. ¿Y saben qué, mis hermanos? A veces decimos, pastor, pero yo lo hago con buenas intenciones, lo hago con buen corazón. No te estoy predicando eso esta noche. Aprende a hacer todo con su espíritu. Gedeón tuvo que entenderlo. Gedeón, lo primero que tienes que entender, no vencerás usando tu fuerza. Yo traigo esta palabra al 2025, por si algo no te salió bien el 24. Este año vas a vencer esas montañas, pero tengo que decirte, no vencerás usando tu fuerza. Si no quieres fallar y fracasar otra vez en lo mismo, no vuelvas a hacerlo igual que como lo hiciste usando tus fuerzas. No les culpo por eso, el que les habla lo hizo 1000 veces. Y muchas cosas, a veces les cuento mi testimonio, nuestro testimonio en lo que hemos vivido en lo económico. 1000 intentos en mis fuerzas, 1000 intentos en mis tiempos, hasta que entendí el tiempo del Señor y cómo conquistar con su espíritu. Ahora más adelante les voy a contar. Lo segundo que le toca entender a Gedeón, si entendió que no era con su fuerza, él habrá dicho, bueno, yo soy flacucho, débil, no tengo fuerza ni preparación y soy soldado. Bueno, vamos a hacernos de un ejército. Vamos a hacernos de un ejército. Y Dios tuvo que tratar eso también con Gedeón. Fíjese en el capítulo 7, cuando Gedeón convoca, tomado por el Espíritu, hace sonar la trompeta, dice la palabra, y que miles empezaron a añadir. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Miles empezaron a venir. ¿Y saben cuánta gente se reunió para formar el ejército? 32,000 hombres. Mayormente cuando uno es débil se refugia en la fuerza de la multitud. Ya que no cree en sí mismo, necesita un grupo que lo sostenga. Y Gedeón era el caso. Y Dios le dice, Gedeón, tengo que hablar contigo. Entendiste muy bien que no será con tu fuerza, pero hay un problema. La segunda materia todavía no la aprobaste. ¿Cuál es la segunda materia? Tienes que entender que no vencerás usando un ejército. Tienes demasiada gente en tu ejército. Yo imagino a Gedeón diciendo, Señor, qué locura, ¿cómo que tengo demasiada? Él sacaba cuenta y decía 32,000 y miraba y no podía contar el ejército enemigo, no lo podía contar. ¿Cuántos serían? 100,000, 1,000,000 tal vez. Ellos eran 32,000 y Dios le dice, tienes demasiada gente, tienes demasiada gente. Escucha esta palabra en el espíritu. Tienes demasiados recursos todavía en tu mente para que te sueltes a confiar en mí. Todavía no lo sueltas. Sigues dependiendo de tus armas. Sigues agarrándote de esos bastones que si el Señor no me ayuda, lo tengo a Él, la tengo a ella, tengo esta experiencia, tengo esta forma de salir de esta situación. Mis hermanos, recibe esta palabra en esta hora. Tienes demasiados guerreros contigo, le dijo el Señor. Si
dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. ¿Sabes por qué el Señor tiene que reducir el ejército? ¿Y sabes por qué no es con ejército? Para que no quede duda de que fue Él el que te salvó. Cuando te vacía el Señor, cuando no queda nada, ¿sabes para qué es? Para que nunca dudes que fue Él el que te puso donde te puso arriba. La palabra nos cuenta que de los 32, Dios le dijo a Gedeón, decile a los que están temblando de miedo que se vayan. Gedeón dijo, bueno, serán 10, 20. ¿Saben cuántos se le fueron? 22.000 soldados. Flojito el ejército. Mi hermano, no te apoyes en el ejército. Nunca te apoyes en el ejército. Jehová es tu ejército, el Señor. Él pelea por ti y Él derrotará a tus enemigos delante de ti. ¿Cuánto lo reciben? Suelta ese bastón. Dijo, Señor, aquí estoy. Se fueron 22. ¿Ya estamos? ¿Somos 10.000? ¿Vamos a la guerra? Déjame 10.000. No. Todavía tienes mucha gente. Pero estos que vienen te los voy a seleccionar yo. Y el Señor les dio una señal ahí cuando tomaban agua, la forma que tomaban el agua. Y dijo, yo los seleccionaré por ti. ¿Y saben cuánta gente le quedó a Gedeón? Digan conmigo, 300. Empezó con 32.000 y porque el Señor se metió en el asunto. ¿A cuánto le gusta que el Señor se meta en el asunto? Amén. Es con mi espíritu, es con mi espíritu. ¿Lo vas a dejar que Él se meta? ¿Lo vas a dejar que Él haga lo que quiera hacer? Es con mi espíritu. ¿O le vas a decir, no Señor, pará? Es con mi espíritu. Todavía tienes muchos bastones que yo quiero quitar para que entiendas lo que yo puedo hacer contigo. Eso nos dice el Señor. Todavía tienes muchas vías de escape donde recurrir. Todavía yo no soy tu única opción. Cuando eso pasa, ¿qué es lo que le ocurre a Gedeón? Mis hermanos, entendamos algo. Dios le dejó con el 1% de lo que tenía, menos del 1%. 300, tenía 32.000. El 1 son 320. 300 soldados y eran tan poquitos para enfrentar ese ejército que tuvo que dividir en 3 grupos de 100. Con 3 grupos de 100, una pulga frente al ejército enemigo. Una pulga. Pero ¿saben qué? Dios estaba con ellos. ¿Cuántos quieren esto en sus vidas? Tienes que dejarlo a Él que te desnude. Tienes que dejarlo a Él que muchas veces te vacíe, para que sea Él tu única fuente, sea Él tu sanador, sea Él tu proveedor, tu recurso, única fuente de vida, Él, única fuente de sabiduría, Él, de consejo. Y es lo mejor que te puede pasar. Las conquistas más hermosas que leemos en la Escritura es cuando los hombres entendieron, no voy a usar un ejército, no voy a usar mi fuerza. ¿Cuánto lo toman para este año? Este año será solo con su Espíritu. Y yo tengo que decirles algo que ayer escuché cuando oraba al Señor. Y vieron que a veces la voz del Señor te habla de una manera que te descoloca porque no entendés. Mientras meditaba esta palabra, Él me reforzó esto. No uses tu fuerza. No uses un ejército. Usa mi espíritu. Me chocó. Dije, Señor, ¿cómo usar? Yo les pregunto algo. Cuando ustedes oran al Señor y le piden que Él los tenga en cuenta, ¿cómo le dicen? Usa mi vida, Señor. ¿Le dicen así o no? Y ustedes no se sienten un objeto de Él, sino que Él por amor cuenta con ustedes. Cuenta con ustedes. ¿Y saben lo que escuché ayer? Que Él me dijo, aprende a usar mi espíritu. ¿Qué quiere decir? Cuenta conmigo, con mi presencia. Usa las armas que Él te reveló. Usa las palabras que Él cada día te da. Potencia esas palabras, canalízalo en tu vida. Usa los dones que Él te soltó. Usa las visiones que Él te reveló. Usa mi espíritu. Él prefiere decírtelo así, aunque suene fuerte, para que entiendas que el Espíritu de Dios está a disposición para que la iglesia pueda conquistar, para que la iglesia pueda avanzar y no ser tímida, no ser temerosa, no estar a la defensiva, sino a la ofensiva. ¿Cuántos me entienden eso? Es el Espíritu que hoy nos está diciendo, iglesia de Ibar Bahía, quieren un año victorioso, entonces cuenten con mi presencia. Usa mi Espíritu. ¿Cuántos me entendieron lo que quise decir? Es lánzate a la conquista dependiendo de mi presencia.
confía en mí y no uses otras cosas para reemplazarme. ¿Saben si hay un pecado que hemos cometido durante muchos años los pastores? Es buscar reemplazar al Espíritu Santo. Reemplazarlo en la iglesia con estrategias, con formas, con métodos de trabajo, para que donde Él no estaba, ahora haya algo de hombre. Y el Señor dijo, quieren un año grande en conquistas, no usen su fuerza para eso. Yo creo que la fuerza la vamos a necesitar, sí, claro, todo el tiempo. Pero nuestra victoria no va a depender de esa fuerza. Cuando las fuerzas no estén, yo sé que este 2025 las montañas se nos van a volver valle, porque lo haremos solo con su Espíritu. Segundo ejemplo en Génesis 26, más cortito, Isaac. Es breve, pero quiero que lo entiendan en el Espíritu. Isaac también vivía un tiempo de hambre, de gran necesidad, al igual que la que había vivido su padre Abraham cuando llegó a esta tierra prometida. Y por un momento él quiso hacer lo mismo que su padre, irse a Egipto, Génesis 26. Pero ¿saben qué? Dios le habló, y escucha, porque a los que hoy dicen, yo este año quiero hacerlo con su Espíritu, Dios te va a hablar. Si quieres hacerlo con su Espíritu, Dios te va a hablar. Es una de las primeras cosas que suceden, te habla. El problema es que cuando Él nos habla, a veces lo ignoramos. Pero cuando uno dice, Señor, no voy a usar mi fuerza, no voy a ir con un ejército, yo quiero que sea este año solo con tu Espíritu, lo que sucede es que Él nos habla. Y eso le pasó a Isaac. Él estaba en una situación difícil, podía haber ido por un camino humano, aún repetir lo que su padre había hecho. ¿Y saben qué dice el versículo 2 allí? El Señor se le apareció y le dijo, no vayas a Egipto, quédate donde yo te diga y por ahora sigue viviendo en este país. ¿Y saben qué le dijo el Señor? Yo estaré contigo. La diferencia va a estar en que yo estaré contigo y te bendeciré. Tomen esa palabra en esta noche. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia le voy a dar todas estas tierras, así cumpliré la promesa que le hice a tu padre Abraham. ¿Saben? El versículo 6, escuchen, dice, entonces Isaac se quedó en Gerar. Tomó esa palabra. Afectó sus decisiones. 2025, con victorias seguras. Deja que el Espíritu de Dios afecte tus decisiones. Toma decisiones inspiradas por Él, no arrebatos emocionales, no impulsos porque te llevan a la destrucción. Deja que el Espíritu Santo, mis hermanos, hago un paréntesis. Estoy orando mucho por esto. Deja que el Espíritu Santo conduzca tu vida. Conduzca tu vida. Es un tema para otro sermón. Deja que el Espíritu de Dios te conduzca. Que Él te conduzca, te llevará a bendición. Y sabe lo más hermoso, cuando eres conducido por Él y lo estás haciendo solo con su Espíritu, Él te está conduciendo, dice, yo estaré contigo y te bendeciré. Si hay alguien que atrae la bendición, es su Espíritu. Si hay alguien que produce bendición donde camina, es su Espíritu, es su presencia. Y Él te está prometiendo, yo estaré contigo. Pero Isaac se tuvo que quedar donde nadie se quedó. Todos se iban de esa tierra, todos huían porque había hambre. Y Dios le habló a este loco y le dijo, si te quedas, yo estaré contigo y te bendeciré. ¿Sabes qué es lo que asegura la bendición en tu vida? No perderlo a Él, aunque quedes solo. Pero no lo pierdas a Él. Si Él está ahí, habrá bendición. Si Él está ahí, la bendición te alcanza. Eso es lo que le pasa a Isaac. Miren, el versículo 12 dice, Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. La bendición se soltó sobre Isaac. Fue muy prosperado. A mí me gusta la otra versión. Dice, ese año las cosechas de Isaac fueron enormes. ¿Cómo van a ser las cosechas de este año para vos? Sería fantasía si creerías que eso va a pasar solo por el hecho que lo creas. Tienes que guiarte por el Espíritu, ser conducido por Él, obedecerlo. Ahí estamos entrando al corazón del mensaje. ¿Qué significa solo con mi Espíritu? No es solo desechar las otras cosas, también es entender cómo camina Él. Así tengo que ir yo. A donde Él está, ahí tengo que estar. Donde Él se está moviendo, ahí tengo que meterme. Y eso fue lo que le pasó a Isaac. Algunos creen que era una tierra desértica, pero si Dios le dijo, siembra en esa región, él iba a prosperar en esa región.
Y así fue. Ese año las cosechas de Isaac fueron enormes. Cosechó 100 veces lo sembrado porque el Señor lo bendijo. Día a día Isaac fue adquiriendo bienes hasta que llegó a ser muy rico. ¿Saben? La bendición te lleva en aumento. Eso es lo que le pasó a Isaac. Tenía grandes rebaños de ovejas y de vacas y muchos esclavos, y por esta razón los filisteos le tenían envidia. Ahora, hay dos maneras de interpretar esto. Una es una forma literal. Él se queda en el lugar donde Dios le dijo, él se pone a trabajar allí, prospera en todo lo que hace, Dios lo bendice. Esa está bien, es correcto. Pero hay una manera más simbólica, que es la forma que enseña la Biblia cuando habla todo lo que sucede en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que va a venir. Es algo simbólico. Lo que Isaac está haciendo, si lo leemos de esta manera, interpretamos a la luz del Nuevo Testamento, ¿qué hizo ese hombre? Fue entender que todo tenía que depender del Espíritu y hacer lo que el Espíritu le marcaba. Y literalmente él dice que sembró en aquella tierra. Mis hermanos, yo creo firmemente en esto. ¿Quieres un año donde las montañas se vuelvan valle? Aprende a sembrar para el Espíritu. Aprende a sembrar para Él. Para Él. Que tu siembra sea para el Espíritu. Uno me estará diciendo, pastor, ¿dónde dice eso la Biblia? En el Nuevo Testamento. Dice así, en Romanos. Perdón, en Gálatas, voy a leerle primero Gálatas. El que siembra para sí mismo, ¿cómo nos gusta sembrar para nosotros? El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. ¿Cuántos creen la palabra? El que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cosechar. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que hagas este año tiene que ser una siembra para Él. Claro, uno me dirá, pastor, ¿de qué está hablando? ¿De las ofrendas? Por supuesto que las ofrendas son una forma de sembrar muy eficaz. Yo siembro con ofrendas y Él me da una cosecha sobrenatural. Pero no son solo las ofrendas. Al Espíritu se le siembra cuando lo buscas en oración. ¿Quieres un año de victoria? Siembra una vida de oración para el Espíritu y vas a ver la cosecha en respuestas a tus oraciones. ¿Quieres ver que Él te dé cosechas grandes? Siembra abrazando una palabra. Yo pensaba, cuando Dios te da una palabra, sembrar la palabra es creerla, como le pasó a Isaac. Él la abrazó y dijo, si Dios me dice que Él va a estar conmigo, aunque no quede nadie, y me planto en esta tierra, entonces Él me va a prosperar, entonces yo voy por ese camino. Eso es sembrar la palabra. La creo. ¿Y sabes qué vas a ver? El fruto de confiar en esa palabra. Siembra para el Espíritu. Tengo este clamor hoy. Siembra para el Espíritu una consagración nueva este año. Una vida de servicio. Si siembras para Él, vas a cosechar de parte de Él. ¿Cuánto lo reciben? La cosecha que te da el Espíritu Santo es siempre sobrenatural. Si no, no fuera Él. Yo te puedo dar algo por buena voluntad, porque te aprecio. Pero cuando siembras para Él, lo que sea que siembres, hasta una oración en un baño, llorando, pidiendo a Dios que obre en tu familia, esas lágrimas las vas a cosechar en respuesta del cielo. Tu montaña se va a hacer un valle, recíbelo. Tu montaña se hace un valle cuando clamas a Él. Hay oraciones que este año van a ser contestadas porque entendiste, no voy a usar más mi fuerza, no voy a usar la manipulación, voy a ir a tu presencia de rodillas a clamar por mi gente, por mis seres queridos, y los veré venir a Cristo. Cuando estás acostumbrado a manejar y a tener el control de todo, te cuesta mucho esta palabra. A los ansiosos le cuesta mucho esta palabra. Porque quieren tener el control. Hoy el Señor te dice, tus montañas se van a volver valle, pero déjame a mí, te dice el Espíritu. No, pero Señor, yo quiero ir a hablar, agarrarlo del cuello a ese que me debe. Hazlo. Pero tu cosecha no será sobrenatural. ¿Quieres algo sobrenatural? ¿Quieres ver a toda tu familia sirviendo? Vamos al cuarto a orar. Tremendo, siento la unción en este momento. Ahí se van a desatar cosas muy poderosas. Este año los que entienden, solo con mi espíritu, solo con mi espíritu, van a haber puertas que se le abren. Yo escucho el sonido de puertas que se abren. Y vos vas a decir, ¿se abrieron solas? No. Son tus oraciones. Es que le creíste al Señor.
Y Él está abriéndote camino, Él está abriéndote camino. Escucha su voz ahora, escúchalo. Él está hablando a tu corazón. Solo quiero dirigir tus pasos. No tengas miedo, dice el Señor. Yo te vi llegar, te vi que temblabas, que decías, no sé cómo voy a hacer. Estás listo. Confía en mi espíritu. Confía en mi espíritu, mujer, varón. Confía en mi espíritu. Confía en mi espíritu. Aleluya, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Si entiendes esta noche lo importante que es hacer todo con su espíritu, vas a ver cosas que nunca hubieses imaginado. Las vas a ver. Las vas a ver. La Escritura dice claramente que el ocuparse de la carne es muerte, mas el ocuparse del espíritu es vida eterna, es vida y paz, es vida y paz. Recibe esta palabra en esta noche. Tienes que ocuparte del espíritu. Tienes que ocuparte de Él y decir, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que quieres hoy para mi vida? ¿Qué es lo que estás buscando de mi familia? Eso es ocuparse de Él, porque dice que eso te traerá vida y te traerá paz. Eso también es hacerlo solo con su espíritu. Si la victoria te es asegurada, cuando entiendes esto, entonces creo que tiene que ser prioridad para nosotros ocuparnos del espíritu. Di conmigo, yo me tengo que ocupar. Yo me tengo que ocupar del espíritu. ¿Cómo me ocupo, pastor? Buscándolo. Buscándolo. Escucha esta palabra de Él. No lo postergues más. No lo postergues más. ¿Quieres vencer? No lo postergues más. Solo vencerás con mi espíritu. No siembres para tu carne. Este es el año para rendir nuestra carne. Es el año donde debemos rendir nuestros deseos más privados al Espíritu Santo de Dios. El año en que me voy a ocupar de su presencia. Yo quiero esas victorias. ¿Cuántos dicen eso conmigo? Yo quiero esas victorias. Te puedo asegurar que esas montañas dejarán de existir, pero tienes que caminar con Él. Deja que Él te conduzca, que Él te dirija, que Él tome tu vida y te entregue las más grandes victorias. Ayer el Señor en la intimidad le oí claramente que me hablaba en el corazón y me decía, tengo grandes conquistas para los que confíen en mí, para los que confíen en mí, para los que confíen en mí. Aunque no tengas nada, confía en Él. Confía en Él, regálale tu confianza a Él, al Espíritu de Dios, y ocúpate de Él. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Gracias, Señor. ¿Dónde están los gedeones esta noche? Esas gedeones, ¿sí? Mujeres, varones que son como Gedeón y dicen, Señor, ¿por qué a mí? Tal vez te sientes sin fuerzas o solo. Pero el Señor nos ha dicho esta noche, no vencerás usando tus fuerzas ni un ejército, solo con mi espíritu. Vamos, recibe esta palabra, levanta tu mano. Solo con tu espíritu, sí, Señor, vamos a adorarlo a Él, decirle, Espíritu Santo, tú eres aquel que anhelamos, nuestro mejor amigo. Enséñanos, dile humildemente, enséñame, Señor, a cuidar esto como un tesoro. Solo con tu espíritu es lo único que necesitas. Gracias, Señor. Levanta tus manos. Él ya ha estado ministrando tu corazón. Séllanos, Señor. Sella nuestras vidas con tu presencia, Señor.